Bueno, yo estoy fascinada, interconsulta permanente durante la pausa, pero llegaron mensajes. Liliana de Entre Ríos tiene el marido de 40 años que siempre tiene mucho ruido intestinal, más por la mañana. ¿Pueden ser parásitos, doctor? Sí, absolutamente. Pero igual conviene que un gastroenterólogo lo vea para no decir después, pensábamos que eran parásitos. Tendría que consultar a un médico para saber si todo ese tránsito es normal y no hay nada en el tránsito intestinal. Ahora, esto es una buena aclaración, porque nosotros hablamos mucho del tema de los chicos, de los parásitos. ¿Los adultos también pueden tener parásitos? Sí, pueden tener parásitos y como aumenta la velocidad del tránsito, ahí puede ser el origen de los ruidos, pero puede ser otra cosa. Fenómeno. Irma de Lanús tiene la hija de 11 años, siempre tiene mucha panza, hinchada, no de gordura, sino que tiene gases y dolor. Pueden ser parásitos. ¿Qué es lo que tienen que hacer y cuál es el examen? Hacer un examen parasitológico no está de más, al contrario, es necesario, pero probablemente esté parasitada. Nosotros decimos exactamente eso. Si el chico tiene distensión abdominal y flatulencias, antes de hacer nada hay que pensar que está parasitado. Lo desparasita y se va absolutamente la panza. Yo tuve una maestra que me dijo, doctor, yo tengo muchos gases hace muchos años, soy maestra y los chicos son crueles, doctor, entiéndame. Entonces le dije, es terrible. Le dije, bueno, mire, yo le voy a hacer el tratamiento que le hago a los chicos. Ahí ven, porque especialista en este tema. Obvio. Entonces la desparasité, como a un chico. Santo remedio. Y volvió al mes y me dijo, de haber sabido que era tan simple, doctor. Ahora, ¿es verdad esto que cuando se desparasita un miembro de la familia hay que desparasitar a todo el grupo familiar porque si no de nada sirve? Bueno, depende del parásito. Los helmintos, los gusanos, hay que desparasitar a toda la familia. Los protozoarios, que es la giardia, a los menores de 15. Porque de 15 para arriba uno tiene giardias únicamente si tiene alguna inmunodeficiencia. Por debajo de los 15 años cualquiera puede tenerla. Bueno, Cristina Pastrana, tengo a mi hija de 8 años que le tengo que hacer un antiparasitario. ¿Puedo juntar la materia fecal del inodoro o la tengo que hacer que hagan una pelela? Es lo mismo, que la tome y la guarde y la mande. Depende de la energía que tenga, ¿no? Claro, y de las ganas que tenga de sacarla del inodoro. O la profundidad que tenga el inodoro. Claro, totalmente. Bueno, Paola Díaz, en los adultos, frente a los síntomas, ¿nos conviene hacer algún análisis de parasitología? Esto es un poco lo que preguntábamos recién, ¿no? Sí, hay que mirar el análisis, pero también tiene que hacer un responsable, un médico, que es el que pide el análisis y el que le dice, no es otra cosa. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque podemos nosotros suponer algo que en realidad no es. No es lo mismo tener un problema a los 10 años, que una persona es absolutamente sana, que a los 40 años, que es cuando uno empieza los pequeños problemas, que pueden ser serios. Okay. Los chicos, la enfermedad está a los 10 años. De 10 hasta los 40 no pasa nada. La gente es absolutamente sana y normal. Y de los 40 en adelante es improbable que sean otras cosas, no los parásitos. Claro, exactamente. O sea que lo tiene que ver un médico. Tiene que ver un médico y decir, era un parásito. Bueno, dice, entonces, familia Bordón Reynoso, entonces, ¿debemos desparasitar a nuestros niños como lo hacía mi madre? Pregunto en la farmacia cuántas veces al año. Tengo niños de 9, 14, 17 y 18. Sí, los chicos hay que desparasitarlos. Esos chicos son grandes. Pero también puedes preguntarle al médico. Sí. Porque voy a explicar una cosita muy simple. Los ascaris, que son un gusano, ascaris lumbricoides como lombrices. ¿La lombriz solitaria sería? La lombriz solitaria. No la lombriz solitaria. Es como una lombriz de tierra. Sí. Si uno mata, elimina ese parásito y toma un antiparasitario y los mata, puede estar matando 400. Y el chico se obstruye. No puede cualquiera matar ascaris. Uno tiene que tocar la panza para saber si tiene un ascaris o 400 ascaris. Si mata 400 ascaris juntos, ese chico tiene que ser operado de urgencia. Ah, o sea que no le puede preguntar, todos los parásitos muertos ahí adentro. Adentro, obstruidos. Nosotros tenemos en julio estos cuadros. En julio, porque en febrero se bañaron en una pelopincho, la pelota se fue a una zanja, el chico la sacó de la zanja donde eliminan caca contaminada con ascaris, se la mete en la boca, en marzo, abril tiene tos porque están migrando por el pulmón, en julio, junio, julio son adultos, son gusanos como de tierra, y si uno mata, porque las drogas son eficaces, uno lo elimina la materia fecal muerto, pero si mata 400 termina operado, internado.
Bueno, ha quedado clarísimo. Doctora, ha sido un placer. Muchas gracias por haber venido. Gracias Lo vamos a a invitar en otra oportunidad. Vamos a hablar de la constipación, que es algo que está pendiente, que es muy, pero muy interesante. Gracias, un placer. Me voy a la mesa. Yo sigo trabajando porque está... Tengo el nombre para que ya estaba tan entusiasmada con el tema de los gases fétidos. Estábamos hablando de los meñiscos, pero no quiero faltar al respeto al doctor Javier Mastro Pierro, ¿no? Exacto. Constipado, diarrea crónica, nada de No, todo por eso, suerte ¿no? nada de Bueno, eso. ok, porque ya hemos aprendido y ya vamos a hacer la encuesta acá entre todos nosotros. Bueno, vamos a hablar de los meñiscos, que también son bastante habituales. Y en general se plantea, como bien decía Sergio, cada vez que te duelen las rodillas, aparentemente son los meñiscos, y seguido a eso hay que operar. Y acá aparece como el gran dilema: quién es en qué momento, si hay un momento indicado, quién hace el diagnóstico, para qué sirven los meñiscos. Podríamos empezar contando esto. Los meniscos son una estructura fibrocartilaginosa que está en la rodilla entre el fémur y la tibia. Sí. Y son un amortiguador para la rodilla. Perfecto. Lo que hacen es disipar las fuerzas del peso del cuerpo para que no pase toda por un mismo sector en la rodilla. Distribuye el peso del cuerpo. Esto tiene una degeneración habitual. Tantas veces hemos hablado de la artrosis, de la artritis, de todas estas cosas. Exactamente. Con el paso del tiempo el menisco va sufriendo una degeneración, un desgaste, y va pasando de tener un espesor específico cada vez a ser más frágil. Al ser más frágil es más fácil lastimarse. Por eso una persona de edad, después de los 50, 60 años, junto con el proceso de desgaste degenerativo de la rodilla, además de gastarse el cartílago articular, que es lo que lleva a la artrosis, también va gastando al mismo tiempo el menisco. Por eso es muy frecuente ver un paciente de esa edad, si le pedimos una resonancia, que es el estudio habitual para hacer el diagnóstico de una lesión meniscal, vamos a ver que tiene lesiones meniscales, pero no todas las lesiones son iguales y no todas se tratan con tratamiento quirúrgico. Vos podés pensar, bueno, efectivamente sí, en algún momento voy a llegar a tener 60 o ya tengo o tengo 70, este proceso degenerativo no lo puedo detener, pero definitivamente el impacto de este proceso degenerativo debe tener una correlación con aquello que yo hice a lo largo de mi vida, ¿no? Sí. Digamos, ¿cómo se cuidan los meñiscos, por así decirlo? Bueno, generalmente, o sea, no hay forma de evitar una lesión del menisco. O sea, se puede prevenir con ciertos cuidados de realizar actividad física, de tener una buena musculatura, una buena elongación muscular, no tener sobrepeso. O sea, generalmente con eso evitamos un poco el desgaste de la articulación de la rodilla y también del menisco. O sea, darle una fortaleza muscular a nuestra rodilla seguramente ayuda, y eso se da a través de la actividad física. Pero también se da los casos contrarios, que gente que realiza mucha actividad física son los que más lesiones articulares y entre ellos lesiones meniscales encontramos. O sea, es muy frecuente en los deportistas profesionales, en el cual su forma de vida es continuamente, diariamente hacer actividad física, como los deportistas de alto rendimiento, que sufran de estas lesiones meniscales. ¿Sí? Mencionabas recién el tema del sobrepeso, que es otra de nuestras gran batallas. ¿Esto también repercute directamente con el tema del problema de los meniscos? Directamente no, pero obviamente una persona que tenga un sobrepeso importante durante muchos años va a generar un desgaste más rápido de la articulación y también de ese amortiguador que es el menisco. Pero lo que hablábamos recién de cuáles son las lesiones que se tienen que tratar quirúrgicamente y cuáles no. O sea, no todas las lesiones son iguales. Primero, en un paciente joven con una lesión meniscal, generalmente si esa lesión es clara, es una lesión que le genera síntomas, dolores. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son los siguientes. Generalmente, en una lesión aguda, una persona está realizando actividad deportiva, siente un dolor agudo en la rodilla, generalmente es en los costados de la rodilla, porque hay dos meniscos, uno interno y otro externo. El dolor va a ser, si es en el menisco interno, la parte interna de la rodilla, y si es una lesión del menisco externo, la parte de afuera de la rodilla. Esto no tiene nada que ver con esto de que la rodilla te hace clac, clac, clac. No, generalmente... ¿Viste que vos decís, me estoy poniendo vieja o le falta aceite? No, pero esos ruidos se llaman crujidos y muchas veces son habituales en la rodilla sin tener ninguna importancia clínica. Perfecto. Los que tienen solamente ruidos no es algo
patológicos. Si esos ruidos están acompañados de dolor, están acompañados de derrame articular, en el cual uno ve o siente que la rodilla está inflamada, que siente que le cuesta doblarla porque tiene mayor cantidad de líquido, si siente a veces lesiones grandes de menisco dan bloqueos, o sea que siente que la rodilla se traba, que no la puede flexionar o estirar completamente. Bueno, también si eso... la temperatura, el que se ponga roja... No, roja no, pero no. La inflamación de por sí tiene 3 características: dolor, aumento del tamaño y también calor. O sea, cuando la rodilla está inflamada, va a estar caliente. Roja generalmente se pone si hay un proceso infeccioso, pero si es solamente por una lesión meniscal o otro tipo de lesiones. Existen muchas lesiones en las cuales hay que hacer el diagnóstico diferencial. No todo dolor de rodilla es una lesión del menisco. Obvio, o sea, esto es importante. O sea que la resonancia vendría a ser este diagnóstico o este aparato que nos permite diferenciar si hay que hacer algo o no, o hay un momento en el que simplemente hay que reposar, dejar descansar. ¿Cómo es la el resonancia es el estudio, el mejor estudio para hacer un diagnóstico de una lesión meniscal. Sí. Pero no es el único que hay que solicitar ante hasta un paciente que viene con un dolor de rodilla. Primero es muy importante el examen físico. Ya con un buen examen físico, un especialista de rodilla puede en gran parte hacer un diagnóstico de si es una lesión meniscal, si es una lesión ligamentaria, si es una lesión del cartílago articular, si es un problema de la rótula. O sea, ya con el examen físico podemos hacer parte del diagnóstico. A ver, quiero preguntar, ¿un traumatólogo que no necesariamente es especialista en rodilla también lo puede diferenciar? Porque si no, estamos como limitando esto al especialista del especialista del especialista, y muchas veces es muy difícil acceder al especialista del especialista del especialista, y accedemos al traumatólogo en el hospital público, que pretendemos que también nos diga si efectivamente esto responde a un problema de meniscos o no. Bueno, yo trabajo en un hospital público. Por eso digo, por eso... En el hospital de clínicas tenemos diferentes sectores, cada uno con su especialidad. Obviamente que el especialista está más capacitado en hacer un diagnóstico diferencial, tal vez, que el traumatólogo general o que un traumatólogo que hace la especialidad de cadera o de columna o de mano. Fenómeno. Así que, si se puede, tratar de recurrir al que hace la especialidad de rodilla es lo ideal y va a tener un diagnóstico más preciso. O sea que la clínica es igualmente importante que la clínica, la como resonancia. siempre, es soberana. Lo más importante es el buen examen físico. Pero también la resonancia, como hablábamos, tiene una sensibilidad muy importante, alrededor del 98% para hacer un diagnóstico de lesión meniscal. Pero no solo nos tenemos que quedar con pedir una resonancia, siempre es importante pedir una radiografía de rodilla también. ¿Por qué? Porque para eso nos sirve mucho para la gente de edad, la gente mayor. Muchas veces viene con un dolor en el costado de la rodilla y uno puede decir, tiene roto el menisco. Pero después hace una radiografía y ya en la radiografía vemos que hay otros procesos, como por ejemplo artrosis, que es lo más frecuente, en el cual se ve una disminución del espacio articular, se ven callitos que se llaman osteofitos. Entonces ahí uno, por más que tenga en una resonancia una lesión meniscal, es muy importante ver el conjunto de la rodilla y el paciente en general para definir cuál es el tratamiento. Y ahí puede variar el tratamiento, digamos, si esto no responde solamente a que tiene malos meniscos y que responde a un proceso artrósico, el tratamiento sería otro. Es más, hay que tener mucho cuidado en esos pacientes de decidir hacer un tratamiento quirúrgico. Generalmente lo que habitualmente se realiza es la artroscopía de rodillas. Ya hace muchos años, más de 20 años, con el advenimiento de la artroscopía, que es una técnica quirúrgica en la cual se realiza todo por pequeños agujeritos, portales, introduciendo una cámara y viendo todo en un monitor, cambió mucho el tratamiento del menisco. Antes hacían incisiones grandes y se sacaba todo el menisco, que eso también traía sus consecuencias, dejar sin menisco un paciente. Con la artroscopía podemos sacar los pedacitos de menisco que están rotos y dejando el resto del menisco que está sano, que siga funcionando. Que siga funcionando y cumpliendo esa función de amortiguador. Pero en un paciente de edad, si nosotros ya vemos que tiene lesiones artrósicas de rodilla, sacar el menisco muchas veces no termina con el problema. Es más, a veces lo agrava o continúa igual el paciente, porque el dolor no proviene solamente de la lesión que tiene en el menisco, sino ya del desgaste del cartílago articular, de esos osteofitos, de esa artrosis. Tuvo una intervención quirúrgica sin tener una solución a su problema, digamos. Claro, por eso hay que pensar muy bien en esos pacientes y decidir
cuál es el mejor tratamiento, si mandarlos a hacer un tratamiento de rehabilitación, tratar la artrosis haciendo ejercicio, fortaleciendo los músculos que rodean la articulación de la rodilla, sí, mejorando la elongación, hasta existen productos antiartrósicos que mejoran o tratan de regenerar la película del cartílago que está lastimado. O sea, a veces esos pacientes conviene tratarlos de otra forma y no hacer una artroscopía directamente. Claro. A propósito de que vos recién mencionabas estos tratamientos antiartrósicos, ¿sirven? Y yo siempre me pongo, cuando se vende a través de los diarios o se hacen anuncios y en general tiene que ver con la artrosis, con la artritis, que afecta obviamente a un gran porcentaje de la población, aparecen soluciones mágicas que muchas veces no tienen que ver con la realidad. Obviamente funcionan más para aquellos pacientes que tienen un grado de artrosis inicial o incipiente, claro, y no para aquellos pacientes que ya tienen un grado de artrosis importante que requieren otros tratamientos como una prótesis de rodilla, hacer un reemplazo articular. Para los pacientes con un desgaste incipiente, si esos tratamientos, que generalmente son sulfato de glucosamina, ácido hialurónico, que puede ser por vía oral o también algunos inyectados intraarticular, lo que llamamos infiltraciones, si están complementados con otros tratamientos como kinesiología, ejercicios, bajar de peso, muchas veces son útiles y mejoran los síntomas del paciente. Bueno, por último, que me tengo que ir a la pausa, ¿es larga la recuperación de una persona que se opera de la rodilla por los meniscos? Generalmente en los pacientes jóvenes, que son los más frecuentes que operamos de menisco, que son aquellos deportistas que se rompen el menisco y que claramente en una resonancia, como veíamos en las imágenes, se lo rompen, hay dos tipos de tratamiento. Lo más habitual, lo más frecuente es que se tenga que sacar el fragmento que está roto y el fragmento inestable y dejar, como decíamos, el resto del menisco sano. En esos casos la recuperación es muy rápida y más o menos en un mes, mes y medio, el paciente está nuevamente comenzando a hacer actividad física. En cambio, cuando existen pacientes jóvenes, pacientes de menores de 20 años, con lesiones en una zona del menisco que es una zona vascularizada, que es la zona periférica, existe la posibilidad, como veíamos también en algunas imágenes, de no tener que sacar el menisco y hacer una sutura meniscal. La sutura es poder tratar de que cicatrice esa lesión. En esos casos sí la recuperación es más larga, ¿sí? Son como 3 meses más o menos para que cicatrice y pueda hacer lesión. Pero en esos casos lo que hacemos es salvar el menisco, no tenemos que sacarlo. Es una maravilla, obviamente. Obviamente, no se da en todos los casos, es el menor porcentaje de pacientes, pero siempre hay que tenerlo en cuenta y cuando se puede realizar en un paciente joven con una lesión con las características suficientes para hacer una sutura salvar meniscal, todo lo que se pueda. Mejor salvarlos y de esa forma vamos a evitar el desgaste posterior que puede llevar el sacar un fragmento muy grande de menisco. Gracias, doctor. Un placer. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Después estaremos hablando del sueño y de la alimentación. Adriana nos explicará si efectivamente existen alimentos que ayudan a conciliar el sueño o por lo contrario, si existen alimentos que alteran nuestro sueño. Ya venimos. Pero no hubo palabras. Dijo que era mala, que no arriesgue ese momento junto a ella. Era lo mejor olvidar todo como si nada hubiera sido. Ella dijo que te vaya bien y le dije buena suerte y hasta luego.